Vamos a comenzar esta clase hablando de las funciones reales de varias variables reales. La idea de la clase de hoy es que conversemos sobre o aprendamos sobre el cálculo del dominio de una función de varias variables reales. Entonces, vamos a comenzar definiendo lo que es una función. Una función es una relación entre dos conjuntos. Partimos de un conjunto A hacia un conjunto B, pero con una condición. Todos los elementos del conjunto A o conjunto de partida o dominio van a estar relacionados con alguno del conjunto B de manera única. Entonces, esa es la definición de función. Cada vez que hablemos de función nos referimos a una relación entre dos conjuntos donde todos los elementos del conjunto de partida se relacionan de manera única con alguno del conjunto de llegada. Ahora, las funciones que nosotros vamos a estudiar son funciones reales. Una función es real cuando su codominio o su conjunto de llegada es el conjunto de los números reales. Entonces, esta imagen se va transformando porque el conjunto de llegada no es cualquier conjunto, sino que es el conjunto de los números reales. Eso es lo que te define una función real. Tenemos un conjunto de partida y cada elemento de ese conjunto de partida estará asociado con algún número real. Muy bien, nuestras funciones son reales y de varias variables. ¿Qué significa eso? Que el conjunto de partida no es un conjunto numérico de una sola dimensión, sino que tiene varias variables. Y en este caso las variables son reales. ¿Ok? Entonces son funciones reales de varias variables reales. ¿Qué significa eso? Que el conjunto de partida o el dominio es un conjunto que llamamos Rn. Es decir, puede ser de R2 a R. Los elementos de R2 tienen varias variables porque tienen dos coordenadas, X y Y. Y una función de dos variables de R2 a R lo transformará en una única variable. Ahora, hay otros tipos de casos, como son las funciones que van de R3 a R. ¿Ok? En este caso, todos los elementos de R3 tienen tres coordenadas, X, Y y Z, y la función lo va a transformar a un único número real. Vamos a llamarlo W. Entonces, ¿qué es una función real de varias variables reales? Tienes que partir de un conjunto de varias variables, cada variable serán números reales y lo vas a transformar en un número real. Las que nosotros vamos a estudiar en este curso son de R2 a R. ¿Ok? Entonces, borrar esto que tenemos acá y vamos a comenzar a definir o a hablar del dominio. Ustedes recordarán en las funciones que iban de R a R, digamos las funciones en una variable, teníamos el plano cartesiano, en el eje X estaba el dominio y en el eje Y el recorrido. Y estas curvas eran las que acostumbrábamos a ver en este tipo de funciones. El dominio dependía de la variación en el eje X. Bueno, en este caso, las funciones que vamos a estudiar, que son de R2 a R, cambian. Cuando las funciones son de R2 a R, el dominio de la función es un subconjunto de R2. ¿Qué significa eso de un subconjunto de R2? R2 completo es todo el plano cartesiano. ¿Ok? Todo el plano cartesiano es R2. Todos los puntos que están dentro del plano cartesiano pertenecen a R2. Pero un subconjunto se refiere a una parte de R2. Por ejemplo, todos los puntos internos a una circunferencia, digamos, todos estos, son una parte de R2, no es todo R2, es una partecita de R2, infinita, pero es una parte de R2. Entonces, este es un ejemplo de un subconjunto de R2.
Muy bien, les voy a mostrar ahora cómo calcular cuál es la parte de R2 que es el dominio de una función. Principalmente hay que aclarar que eso depende de cuál sea la función. Por ejemplo, para funciones como esta que les voy a marcar acá, digamos que la función es logaritmo neperiano y adentro tiene un argumento de varias variables. Bueno, ya nosotros conocemos de los cálculos anteriores que el logaritmo neperiano tiene una condición y es que su argumento debe ser mayor o estricto que 0. Es decir, el logaritmo de 0 no existe y el logaritmo de números negativos tampoco. Entonces, ¿cuál sería la parte de R2 que es el dominio de esta función? Bueno, aquella donde su argumento sea mayor o estricto que 0. Segundo caso, si la función que estamos estudiando es una raíz de índice par, lo voy a especificar para acá, de índice par, con un argumento de varias variables, digamos de 2 variables, ¿qué va a ocurrir? Sabemos que las raíces de índice par no admiten números negativos, es decir, su argumento debe ser mayor o igual que 0. Entonces, estas son algunas de las guías que nos permiten estudiar las funciones de varias variables según sea el ejercicio. Hay otros tipos de funciones. Por ejemplo, si es una función donde tenemos una fracción, bueno, nosotros sabemos que en las fracciones los denominadores no pueden ser 0. Porque si el denominador es 0, la función se anula. Entonces, en este caso, el dominio tiene que ver con los xy que no anulan el denominador. O sea, digamos, el dominio de la función son los xy de R2, tales que esto, voy a escribirlo un poco más abajo, h de xy sea distinto de 0. Muy bien, les envío este video y espero sus preguntas para comenzar con algunos ejemplos.